Aquí, las promesas no se olvidan. No fue el encierro lo que me rompió, fue darme cuenta de que alguien ya estaba adentro. Todo empezó como cualquier otro día aburrido, de esos en los que miras el reloj cada 2 minutos, esperando que el tiempo avance más rápido. El aire en el salón se sentía pesado, como si nadie realmente quisiera estar ahí, y algunos ya estaban guardando sus cosas antes de que terminara la clase. El profesor hablaba sin mucho interés, escribiendo en el pizarrón, mientras algunos compañeros susurraban o revisaban sus teléfonos escondidos. Yo estaba distraído, pensando en lo que haría al salir, sin imaginar que ese sería el último momento en el que todo se sintió normal. Entonces sonó el anuncio, y al principio nadie reaccionó porque parecía uno más de los de siempre. Pero algo en la voz hizo que el silencio se extendiera lentamente. El profesor se quedó quieto, como si estuviera intentando procesar lo que acababa de escuchar. Y luego se movió rápido, demasiado rápido para alguien que siempre estaba tranquilo. Nos dijo que apagáramos todo, que nos moviéramos al fondo, que no hiciéramos ruido, y esa urgencia fue lo que realmente nos asustó. Las luces se apagaron y el salón cambió por completo, como si el lugar que conocíamos hubiera desaparecido en segundos. Nos apretamos unos contra otros en la esquina, tratando de no hacer ni el más mínimo sonido. Y fue ahí cuando empecé a notar pequeños detalles que no encajaban. La puerta no estaba completamente cerrada, y una línea de luz del pasillo se colaba hacia adentro, iluminando apenas el suelo. Nadie parecía querer acercarse a cerrarla, como si todos esperáramos que alguien más lo hiciera primero. Y justo cuando pensé en levantarme, algo bloqueó esa luz por un segundo. No fue un movimiento rápido, fue lento, deliberado, como si alguien estuviera observando desde afuera, sin prisa alguna. Sentí un nudo en el estómago mientras intentaba convencerme de que era solo un profesor o alguien de seguridad. Pero no se escuchaban pasos normales, no había voces, no había indicaciones, solo esa presencia inmóvil al otro lado. Y cuando la sombra desapareció, el silencio se volvió aún más pesado, como si algo hubiera cambiado sin que lo notáramos del todo. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos, y luego comenzaron los sonidos en el pasillo, pero no eran pasos normales. Era un arrastre irregular, como si alguien caminara sin coordinar bien sus movimientos, y cada vez se escuchaba más cerca de nuestra puerta. Nadie hablaba, nadie se movía, pero podía sentir como todos contenían la respiración al mismo tiempo. Entonces se detuvo justo afuera. Hubo un pequeño golpe en la puerta, suave, casi educado, lo cual lo hizo peor. Nadie respondió, pero el segundo golpe fue más bajo, más cerca del suelo, como si quien estuviera ahí no estuviera de pie. Sentí un escalofrío recorrerme cuando vi algo moverse bajo la rendija de la puerta. Eran dedos, pálidos, extendiéndose lentamente como si buscaran tocar algo dentro del salón. Alguien soltó un pequeño grito ahogado y los dedos se detuvieron, quedándose inmóviles por un instante antes de desaparecer lentamente. Pensé que todo había terminado, que quizás se había ido, pero entonces escuchamos algo dentro del salón. Un sonido leve, casi imperceptible, como una respiración que no venía de ninguno de nosotros. Giré la cabeza muy despacio, tratando de ubicar
de dónde venía, y fue entonces cuando lo noté. El armario al fondo, el que siempre estaba cerrado, estaba entreabierto. Nadie lo había tocado, nadie se había acercado, pero ahora había una pequeña apertura, lo suficiente para que la oscuridad dentro pareciera más profunda que el resto del salón. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, que el miedo estaba jugando con mi cabeza, pero entonces algo se movió ahí dentro. No fue claro, no fue rápido, pero fue suficiente para saber que no estaba vacío. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. No era alguien intentando entrar, era alguien que ya estaba ahí desde antes. Nadie se atrevió a acercarse, nadie quiso comprobarlo, pero todos lo sabíamos. El sonido de la respiración se hizo más claro, más cercano, y luego se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido, porque significaba que esa cosa estaba prestando atención. De repente, un teléfono vibró en el salón, y la luz iluminó brevemente los rostros de todos. No reconocí el dispositivo, no era de nadie cercano, y sin embargo, estaba ahí, sobre uno de los escritorios vacíos. La pantalla se encendió sola, mostrando un mensaje sin remitente. Ya los vi. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones, mientras miraba a los demás, esperando que alguien dijera algo, que alguien hiciera algo, pero nadie se movió. Y entonces, el armario hizo un leve crujido, como si alguien desde dentro hubiera empujado la puerta un poco más. Ahí fue cuando cometí el peor error de mi vida. Me levanté lentamente, pensando que si lo cerraba todo terminaría, que si ignorábamos eso, desaparecería. Di un paso, luego otro, sintiendo las miradas de todos sobre mí. Pero cuando estuve a mitad del camino, escuché algo detrás de mí, en un susurro muy cerca de mi oído, que no venía del armario, que no venía de la puerta, venía de alguien que estaba justo detrás de nosotros, desde el principio. El segundo momento que me persigue no ocurrió en ese instante, sino después, cuando creímos que todo había pasado y que ya era seguro salir. Nos dijeron que el encierro había terminado, que todo estaba bajo control, pero nadie explicó exactamente qué había ocurrido. Salimos del salón en silencio, mirando alrededor como si el lugar ya no fuera el mismo, como si algo invisible hubiera cambiado para siempre. Intenté olvidar lo que pasó, convencerme de que fue el miedo, que mi mente exageró todo, pero esa idea se rompió esa misma noche. No podía dormir, así que revisé mi teléfono, buscando distraerme, cuando noté algo extraño. Tenía un mensaje nuevo de un número desconocido. No había texto al principio, solo una imagen. La abrí sin pensar demasiado, y lo que vi me hizo dejar de respirar por un segundo. Era una foto de nuestro salón, tomada desde adentro, desde la esquina donde nos habíamos escondido. Pero eso no fue lo peor. En la imagen, todos estábamos ahí, excepto Joan, y en mi lugar había algo más, algo de pie, mirando directamente hacia la cámara. Sentí que el cuerpo se me helaba mientras trataba de entender lo que estaba viendo. Pero antes de que pudiera reaccionar, llegó otro mensaje. Esta vez se había palabras 6 antes de que terminara. Mis manos empezaron a temblar mientras releía el mensaje una y otra vez, intentando encontrarle sentido. No había forma de que alguien hubiera tomado esa foto sin que lo notáramos, y mucho menos desde ese ángulo.
Pero lo peor vino después. Cuando recibí el último mensaje, todavía estoy en el salón. No respondí, no hice nada. Solo me quedé mirando la pantalla durante lo que parecieron horas. Quería bloquear el número, borrar todo, fingir que nunca pasó, pero algo me detuvo. Porque, justo antes de que la pantalla se apagara, llegó una última notificación, una ubicación compartida, y marcaba exactamente el salón en el que estuve escondido, Ney. Esa hora, de noche, cuando no debería haber nadie ahí. Y a veces me pregunto si realmente salí de ese lugar ese día, no, si algo salió conmigo.